Ok. Entonces, la situación hasta el momento es más o menos la siguiente. Tenemos una carga puntual. Sabemos que esto nos va a generar un campo eléctrico que tiene geometría esférica. ¿Ya? Por supuesto, es un campo vectorial, que para el caso de la carga puntual solamente depende de la coordenada radial, ¿cierto? Estas dependencias de acá, que son el resto de las coordenadas polares, del campo eléctrico tiene simetría esférica, así que no depende de ellas. Pero ahora además sabemos de que aparte de un campo eléctrico existe un potencial eléctrico, el cual es una cantidad escalar. Entonces no la representamos realmente por un campo, por vectores, sino van a ser superficies equipotenciales. Sabemos que el campo escalar, vectorial, perdón, el campo escalar potencial depende de la coordenada R, entonces van a ser superficies equipotenciales que van a ser esferas. ¿Ya? Entonces, vamos a tener algo de este estilo. Donde esto sería el potencial ahora, escalar, B, dr. Entonces hagamos un paralelo entre las dos formulaciones. ¿Ya? Por acá tenemos que el campo eléctrico, la forma funcional, ¿cierto?, del campo eléctrico, la carga puntual, es K veces la carga sobre el vector r cuadrado en la dirección radial. Mientras que por el otro lado tenemos que el potencial escalar, la función potencial escalar, que también es una función de la posición, ¿ya?, del vector posición, es simplemente Q sobre el módulo de R. Y aquí uno podría ser más estricto y podría decir que esto en realidad es el módulo de R cuadrado, pero sabemos que el módulo de R cuadrado es R.R, así que es lo mismo que escribir R cuadrado, ¿ya? Entonces, respecto a nuestro dibujo, lo que tenemos es que en algún punto del espacio, a una distancia R desde el centro de la carga, vamos a tener un campo eléctrico y un potencial eléctrico. ¿Ya? Estos son los dos campos principales. Además, si es que tomamos dos puntos de referencia, podemos hacer la resta. Por ejemplo, el potencial en un R1, el potencial en un R2, hacemos la resta y lo que tenemos es el delta B, que es la diferencia de potencial. Así que esto lo agregamos acá. Delta B. Y la definición lleva un menos, ¿cierto? Lo discutimos en la clase anterior respecto a la definición de quién es el que está haciendo el trabajo. Este menos va a ir siempre ahí. Y esto es la integral de línea entre algún punto inicial y algún punto final, ¿ya?, de el campo eléctrico, punto el camino que estamos llevando dentro del campo eléctrico. ¿Ya? Entonces, para que quede explícito en el dibujo, digamos, entre un RA y un RB, entonces podemos pensar, ok, el campo eléctrico, vamos a ver, por aquí, vamos a pensar que queremos ir desde el punto A por aquí, hasta un punto B por acá, siguiendo alguna trayectoria cualquiera, que va a estar caracterizada por algún elemento de línea DL, entonces tenemos los vectores posiciones RA y RB. Y esto nos permite obtener una diferencia de potencial entre los puntos. Esto que no es más que el B en R
B menos el B en RA. Ok. Vamos a mover esto un poco para abajo, como para hacer una suerte de equivalencia. ¿Qué es lo que tenemos después? Bueno, sabemos que si colocamos una carga de prueba, por ejemplo, justo en este punto de acá, a una distancia R, colocamos una carga de prueba Q0, esa carga de prueba va a sentir, ¿cierto?, una fuerza. Esa fuerza en general se puede escribir, la fuerza de Coulomb, ¿cierto?, como Q0 por E. Pero además, como está sumergida en un campo potencial, recuerden la definición que hicimos. Primero calculamos el trabajo, eso lo asociamos a la energía, y después, para independizarnos de la carga de prueba, dividimos por la carga de prueba. Entonces, en el fondo, la energía no es más que el potencial por la carga. Entonces, además tenemos una energía potencial eléctrica, vamos a colocarle un U sub E, que va a ser U0 por P. ¿Ya? Esto lo estoy haciendo todo para el ejemplo de la carga puntual, pero se extrapola a distribuciones discretas de carga, distribuciones continuas de carga y principio de superposición. Entonces, tenemos dos maneras entonces de calcular las cosas. Una, a través de un campo eléctrico, otra a través de un potencial escalar. Pero, como yo le había dicho, por ejemplo, aquí esencialmente vamos a tener que hacer un cálculo de una integral triple, ¿cierto? Estamos calculando un cuerpo que tiene volumen, y además vectorial. Entonces, esa integral triple se separa en una coordenada X, coordenada Y, coordenada Z. O sea, van a tener que ser fácilmente 6 integrales o más, ¿ya? Mientras que acá, el cálculo es escalar. No hay coordenadas X y Z. Es una sola vez que hay que integrar el de Q. Entonces, uno podría decir, ok, si estamos calculando el campo vectorial, claro, como es un vector, hay más integrales, hay más cálculos. Tal vez va a ser más fácil calcular solamente las integrales del campo escalar. Bueno, resulta que las integrales son un poco caprichosas y a veces la integral que va a ser más fácil en el lado vectorial que en el lado escalar, ¿ya? Y eso ya es caso a caso. Dependiendo de qué es lo que uno está calculando, puede que sea más fácil calcular el campo escalar o el campo vectorial. Lo importante es que uno pueda pasar de un lado a otro, de lo contrario no nos serviría de nada esta formulación, ¿cierto?, en paralelo. ¿Y cómo hacemos para pasar de un lado a otro? Vamos enseguida. Mejor les coloco la expresión y luego les muestro cómo se obtiene, ¿ya? ¿Qué hacemos para pasar de un lado a otro? Tenemos que lo que nos relaciona el campo eléctrico con el potencial es que hay una expresión que es que el campo eléctrico se puede escribir como este operador, ¿quién sabe cómo se llama? El operador nabla, ¿cierto? Pero en este caso es nabla vector con un producto punto. Entonces lo que tenemos es un gradiente. Si fuera con un producto cruz, lo que vamos a tener es un rotor. ¿Ya? Entonces esta expresión tiene, ya de por sí tiene un poder predictivo. Porque, por ejemplo, el operador en coordenadas cartesianas, este operador vectorial se ve de esta forma. Es
una derivada con respecto a X en la dirección Y tongo, una derivada con respecto a Y en la dirección J tongo, más una derivada con respecto a la coordenada Z en la dirección K tongo. Entonces, de inmediato, de aquí podemos sacar información, porque, por ejemplo, si esta función es solamente una función de la coordenada Y, esta derivada se hace 0, esta derivada se hace 0, y esto nos está diciendo que el campo eléctrico solo va a tener coordenada en la dirección J. Entonces, la dependencia funcional del campo escalar nos está diciendo la dirección o las componentes no nulas del vector campo eléctrico. ¿Ya? Ok. Por supuesto, escribir este operador Naula en coordenadas cartesianas es la versión más fácil. Si lo queremos escribir en... Claro, sí. Si lo queremos escribir en coordenadas esféricas, son otras las derivadas que van ahí y tienen otros factores, ¿cierto? En el fondo lo que hay que hacer para pasar del operador en coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, hay que calcular el jacobiano de transformación de coordenadas, ¿ya? Si es que han hecho más de 3, probablemente han tenido que jugar con esas cosas. Si se aprenden la forma de memoria de estos operadores, perfecto, ¿ya? Si es que hacen varios ejercicios con esto, solo se van a aprender, ¿no?, la forma de los operadores. De igual manera, si es que ustedes lo necesitan en las pruebas, esto va a ir en un formulario. Aquí no, la idea no es medir que ustedes tengan buena memoria ni que sepan hacer los cambios de coordenadas, sino que sepan usarlos. ¿Ya? Pero para que tengan una idea, esto es más o menos de esa forma. ¿Cómo llegamos a esta relación de acá? Bueno, podemos partir de aquí. Supongamos que tenemos un campo eléctrico, una partícula que se mueve en una sola dirección. O que tenemos un campo eléctrico mejor. Supongamos que tenemos un E vector igual a un EX Y. O sea que el campo eléctrico tiene una sola componente vectorial, ¿ya? Entonces queremos calcular o escribir cuánto va a ser la diferencia de potencial desde una forma, digamos, diferencial, ¿ya? Por ejemplo, decimos que el dB, ¿cierto?, que sería infinitesimalmente el delta B, lo vamos a escribir como menos E punto dl, ¿ya? Donde el dl no es más que dx en la dirección y, ¿cierto?, más j tongo en la dirección y, más k de z. Entonces, cuando hacemos el e punto dl, solo nos sobrevive la coordenada en la dirección x. Entonces, ok, nuestro dB es igual a menos ex dx. ¿Ya? Es algo, una deducción bastante directa. Pero, ¿qué pasa si es que en vez de haber tenido un campo en la dirección X, hubiéramos tenido un campo solamente en la dirección Y? Hacemos el mismo desarrollo y llegamos a que el dB en realidad se puede haber escrito como un menos I de I. Pensamos lo mismo ahora, pero en la componente Z, sin pérdida de generalidad. Ok, tengo un campo que solamente tiene una componente en la dirección Z, y el dB nos queda menos Z de Z. ¿Esto qué es lo que nos está diciendo? Que si queremos expresar las componentes del campo eléctrico, las podemos escribir X igual a menos dB a dx, e Y igual a menos dB
A de I, y el EZ igual a menos de B a de Z. Y justamente esto lo que nos dice es que entonces el campo eléctrico total, que es la suma de esas tres componentes, no es más que el operador con el signo menos, ¿cierto? Aplicado a un escalar. ¿Ya? De hecho, aquí en realidad ese punto no es un producto punto, lo que estamos haciendo es aplicar un operador vectorial a un escalar. Y el resultado es un vector. Y esto sería como más o menos una suerte de deducción para llegar a esta expresión que tenemos acá arriba. Entonces aquí ya tenemos prácticamente la película completa. Recuerden que esto se sigue aplicando, aquí lo hicimos solamente para la carga puntual a modo de ejemplo, pero si tuviéramos varias cargas puntuales, se suman las cantidades, o sea, con se suman me refiero a que en general para una carga tenemos que, si tenemos una distribución continua, el de B va a ser un K de Q sobre el módulo de R. O el B va a ser una suma K, Q sub I, módulo de R, ¿no? En este caso R sub I, ¿cierto? Si tuviéramos cargas discretas. Pasa lo mismo con la energía. Por ejemplo, tengo el espacio vacío, no tengo nada. Y desde infinito, ya dijimos que en infinito, ¿cierto? Las cargas están en reposo, la energía es cero en infinito. Tomo una carga, Q1, y la coloco en un punto del espacio. Digamos que colocamos Q1 por aquí. Esa es mi carga Q1. ¿Cuánta energía gasté para traer Q1? Es la primera carga, el espacio está vacío, no hay campo eléctrico. Por lo tanto, no gasto nada de energía para traer Q1 desde el infinito y colocarla en ese punto. Lo que pasa es que ahora tomo a Q2 en infinito y la traigo hasta colocarla, digamos, por aquí. Q2 ahora siente la presencia del campo eléctrico. Y por lo tanto, tengo que hacer un trabajo, ya sea a favor o en contra del campo eléctrico para colocarla a esa distancia. Digamos que esta es la distancia respecto a algún sistema de coordenadas, ¿cierto? R1, 2. Entonces, ¿cuánta energía gasté para traer Q2 primero? Energía potencial. Para traer Q1 fue gratis. Para traer Q2, bueno, la energía potencial eléctrica, que sería K, Q1, Q2, sobre el módulo de la distancia entre ellas. Recuerden aquí este recuadro. La energía es la carga por el potencial. Y el potencial tiene esa forma. ¿Qué pasa ahora si es que traigo una tercera carga? Esa tercera carga va a sentir la superposición de los campos eléctricos generados por Q1 y por Q2. Entonces, traigo la tercera carga desde infinito, siento los dos campos, ¿cierto? Y la ubicamos, digamos, por aquí. Y va a estar a una cierta distancia de Q2 y va a estar a una cierta distancia de Q1. Llamamos este vector R13 y este es R23. Y esta es nuestra carga Q3. Entonces,
¿Cuánta energía necesito ahora? Bueno, la superposición de los dos campos. O sea, tengo que sumar un término que va a ser de la forma Q2, Q3, y la separación entre ellos está dada por la distancia R, 2, 3, y luego el otro campo va a ser un término de la forma Q1, Q3, y la distancia entre esas dos cargas es R1, 3. Y así sucesivamente. Si uno sigue agregando cargas, sigue agregando términos de esta forma. Entonces, este término de aquí corresponde a haber traído Q1 desde infinito. Este término de acá corresponde a haber traído Q2 desde infinito. Y estos dos términos de aquí son los que corresponden a haber traído Q3 desde infinito. Si es que traigo una cuarta carga, esa cuarta carga va a interactuar con la superposición de los campos creados por Q1, Q2 y Q3, y por lo tanto vamos a tener más términos, ¿cierto? 3 términos extra. No da lo mismo. En este caso estoy diciendo explícitamente que las cargas se traen desde infinito. ¿Por qué? Porque estamos diciendo explícitamente que en infinito la energía vale 0. ¿Ya? Recuerden lo que yo les comenté en la clase pasada, donde uno convenientemente coloca los ceros de energía en mecánica, los coloca cuando el sistema está en equilibrio. Aquí el lápiz está en equilibrio sobre mi mano, y por lo tanto es muy conveniente que yo coloque el cero de energía gravitacional, en este caso, a la altura 0 en mi mano. Bueno, en electromagnetismo es mucho más conveniente colocar las cargas en reposo en infinito. ¿Ya? Porque al estar lo suficientemente lejos no van a sentir el efecto del campo eléctrico acá de esta carga, y por lo tanto podemos decir, ok, allá están en infinito, están en reposo, ahí coloco su energía 0. ¿Ya? Esa es como una idea en términos de la posición de equilibrio. ¿Ya? Podríamos, si es que no les queda muy claro de esa forma, podríamos pensar de una forma más matemática. Yo también fui alumno y muchas veces uno entiende las cosas de forma matemática antes de entenderlas conceptualmente. Pensemos en lo siguiente. Lo que es la ley de Coulomb, ¿cierto? Y la energía asociada, en este caso, al potencial, es muy parecido a lo que pasa con gravedad. En gravedad también tenemos una ley de agregación universal que va como 1 sobre r cuadrado, y también tenemos una energía gravitacional, ¿ya? Uno siempre la conoce como mgh, pero ese g es solamente constante en la superficie de la Tierra. Cuando uno se aleja de la superficie de la Tierra, ese g, ese campo de gravedad, que es el campo escalar, ¿cierto? Que es un campo vectorial, tiene una forma muy parecida a lo que tiene el campo eléctrico. También cae como 1 sobre r cuadrado. ¿Ya? Y podemos asociar un potencial gravitacional, hacer exactamente lo mismo. El tema es que si tenemos cuerpos como la Tierra y la Luna, ¿ya? Son cuerpos grandes, y las cantidades también dependen de 1 sobre r cuadrado, las cantidades vectoriales, y de 1 sobre r las cantidades escalares. ¿Qué pasa si es que estos dos cuerpos se acercan mucho? ¿Qué pasa con las distancias? Las distancias entre sus centros. Es una distancia grande en general, ¿cierto? Si es que coloco la Luna al lado de la Tierra, básicamente la distancia entre sus centros es la suma del radio de la Tierra más la suma del radio de la Luna. Entonces, sigue siendo una cantidad lo suficientemente grande como para que no tenga un 1 sobre 0 al cuadrado en las cantidades vectoriales o un 1 sobre 0 en las cantidades escalares. No tenemos ese problema. Entonces, por eso es bastante conveniente colocar los ceros de energía entre los cuerpos, en la superficie de un cuerpo, porque no tengo problemas de tener un 1 sobre 0 matemáticamente. Pero ¿qué pasa si es que estamos hablando de partículas? Si es que estamos hablando de electrones. Tengo 2 electrones. ¿Ya? Sabemos que una colisión electrón-electrón es algo muy poco probable a energías normales, hay que llegar a energías altísimas, pero ¿qué pasa si es que lo acerco mucho? Bueno, esas distancias sí van a ser muy pequeñas. Y por lo tanto ahí tengo un problema matemático al decir
al definir las cantidades escalares, ¿cierto? Que van ahí como 1 sobre R, entonces vamos a estar básicamente diciendo un 1 sobre 0, o lo mismo con las vectoriales, que va a quedar un 1 sobre 0 al cuadrado, ¿ya? Entonces, lo pueden ver desde ese punto de vista, que es mucho más conveniente el electromagnetismo colocar los ceros en infinito, de un punto de vista matemático, o de un punto de vista de donde realmente el sistema está en reposo, ok, las cargas están en reposo en infinito, ¿ya? Ahora, tienen que entender, es bien sutil esto, en realidad, el tema de los límites de infinito, que las cosas tienden a cero, porque en física, cuando uno habla de estos límites, habla del infinito, no es estrictamente como uno lo hace en matemáticas, ¿ya? Por ejemplo, generalmente en física lo que uno hace es, es comparar dos cantidades. Esta cantidad es mucho más grande que esta y por lo tanto puedo decir que esta es cero frente a la otra o que esta es infinito frente a esta, ¿ya? Pero, por ejemplo, les pongo el siguiente ejemplo. Y aquí me voy a saltar al final del curso y les voy a decir, la luz es la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético. ¿Ya? Perfecto. Si ustedes me creen eso y después al final del curso lo podemos ver en mayor detalle, por el momento créanlo, la luz es la combinación de un campo eléctrico y un campo magnético. Perfecto. Entonces, eh, las estrellas que yo veo en la noche, estoy viendo el campo eléctrico y además el magnético generado por una estrella que está a millones de años luz de distancia. ¿Ya? Entonces, ¿estoy viendo el campo eléctrico? Sí. ¿Estoy sintiendo el efecto del campo eléctrico? Probablemente es muy pequeño frente a los otros efectos que uno siente de otros cuerpos cercanos, en particular la atracción gravitacional del Sol. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo veo esa estrella que está en infinito? La veo como un punto. O sea, además estoy perdiendo la información de la forma de ese sistema, porque perfectamente podrían ser dos estrellas, un sistema binario, tres estrellas, un sistema terciario, ¿ya? Pero no veo esa estructura. Lo que veo es un punto. Entonces ahí también volvemos a entender que todas las distribuciones de carga, cuando estamos muy lejos, tienen la forma de una carga puntual. Se los pongo de otra forma. Una ampolleta, las de filamento de tungsteno, las antiguas. Si es que uno está cerca, aparte de quedar un poco ciego, ¿cierto? Ve la forma del filamento. Pero si tomo esa ampolleta y me la llevo a 1 kilómetro, 2 kilómetros, lo que veo es un punto. O sea, cuando uno está lo suficientemente lejos, siempre pierde la información de la forma del objeto y a lo que uno llega simplemente que nos quedamos con una carga puntual. ¿Ya? Ok, eso respecto, un pequeño paréntesis respecto a lo que son los límites, ¿cierto? Como uno los ve en física respecto de matemática. Siempre tratan de comparar dos cantidades, ¿ya? No hacer explícitamente un límite. Porque entonces yo les puedo preguntar, ok, tengo un campo eléctrico, ¿cómo se va a ver ese campo eléctrico en infinito? Y ustedes, si es que dicen, tomo el límite, esto da cero, no va a ser cero. Ya hay que hacer el límite con cuidado. ¿Por qué? Porque yo sigo viendo la luz de esa estrella que está a millones de años luz, ¿ya? O sea, siempre va a quedar algo, va a quedar algo. Que el efecto sea muy débil respecto a otras cosas, eso es otro tema, ¿ya? Pero seguimos viendo el campo igual. Ok, hagamos un ejercicio. Lo primero que calculamos, ¿cierto? Cuando estamos viendo distribuciones discretas de campo eléctrico fue el anillo. Hagamos lo mismo ahora, pero eh, para el potencial escalar. Entonces, supongamos que tenemos un anillo y queremos calcular el potencial a lo largo de su eje de simetría. Vamos a estar la coordenada X, coordenada Y, coordenada Z. El anillo tiene una cierta carga homogénea distribuida, así que lo que tenemos es un lambda. ¿Ya? Tenemos un vector posición que nos apunta a un pequeño elemento de carga de Q, ¿cierto? Que este sería el R'. Y tenemos un vector posición que lo vamos a usar para caracterizar el punto donde queremos calcular el campo eléctrico. Este sería nuestro
perdón, el campo escalar potencial eléctrico, y esto sería nuestro vector R. Entonces, tenemos un R menos R' que va a ser algo de este estilo. Y aquí es donde vamos a calcular el V de R. Entonces, aquí no dibujamos un vector en el punto donde queremos calcular el campo, porque lo que estamos calculando no es un vector, es un campo escalar, el potencial. Por lo tanto, no hay componentes, es solamente un cálculo. Entonces decimos, ok, lo que tenemos es un dB que diferencialmente va a tener la forma de la carga puntual. O sea, dQ sobre el módulo de R menos R'. ¿Ya? ¿Qué es lo que es el dQ? Bueno, si lo que tenemos es un cuerpo unidimensional enrollado en un círculo, es un anillo, entonces esto es un lambda por dl, donde este dl lo podemos escribir como el radio del anillo, que es constante, por eso lo escribo con R mayúscula, y enrollamos, ¿cierto?, de 0 a 2pi la coordenada polar, en este caso la llamamos teta. Perfecto, entonces si calculamos también al tiro cuánto es el módulo de R menos R', bueno, en este caso el R es un punto sobre el eje Y, así que es eso. El R' es un punto sobre la superficie, sobre el anillo en realidad, no sobre la superficie, sobre el anillo, entonces es la radio constante, y va a tener dos componentes, una que se proyecta sobre el eje X, y otra que se proyecta sobre el eje Z. Ya, por lo tanto, el R menos R' es en módulo, ¿cierto? La resta de esos dos vectores, cada uno de esos dos vectores tiene componentes en las tres direcciones distintas, así que al calcular el módulo va a ser la suma de cada una de esas componentes, así que ahí el signo menos de la resta nos da un poco lo mismo. Entonces nos queda básicamente un i cuadrado más r cuadrado coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado, factorizamos por r cuadrado, nos queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que es 1, o sea, esto es la raíz de i cuadrado más r cuadrado. Súper. Al reemplazar, obtenemos lo siguiente, que el b lo vamos a poder escribir como una integral de 0 a 2pi del k por el dq, que es lambda, por el dl, que es r de teta, sobre el módulo del r menos r', ni siquiera al cuadrado, es el módulo del r menos r' solamente. Entonces nos queda sobre la raíz. ¿Se acuerdan cuando les comenté que hay integrales que van a ir a la 3 medios, que tienen que ver con el campo eléctrico, y integrales que el denominador va a ir a la 1 medio? Bueno, esos tienen que ver con los cálculos de potencial. Y básicamente por esto, porque el denominador ya no va al cuadrado. Pero esta integral es súper fácil porque nada depende del ángulo. Entonces, nos queda un k lambda r, al integrar el ángulo nos queda un 2pi, sobre i cuadrado más r cuadrado. O dicho de otra forma, el potencial como una función de la coordenada y, porque es la única variable que hay aquí, y esa variable y viene de la posición del vector r. El 2πr es el perímetro del anillo, multiplicado por el lambda nos da la carga total del anillo, entonces esto no es más que kq i cuadrado
más r cuadrado, donde estamos diciendo que Q es igual a lambda por 2R. Súper. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Para sacarle un poquito más de información a este resultado, inmediatamente esto nos dice que el campo eléctrico solo tiene componente en la dirección Y. ¿Por qué? Porque esto es igual a menos esto. O sea que esto es menos de A de I, que es la única derivada que va a sobrevivir, de KQ cuadrado, R cuadrado, y todo esto en la dirección J. ¿Cuánto vale esa derivada? Dejemos todo lo que es constante primero, nos queda un menos KQ. Tenemos que derivar la raíz que está en el denominador, así que nos sale un menos un medio. Ok, menos un medio. Lo que está en el denominador le restamos 1, ¿cierto? Entonces va a quedar para 3 medios. Y luego por la derivada de lo que está dentro. El r cuadrado es una constante, esa derivada nos da 0, nos queda el i solamente, entonces nos queda un 2i. Bueno, se simplifica esto con eso. Y lo que nos queda es, bueno, también se simplifica por supuesto el signo menos con el menos de acá, es que esto es KQY sobre I cuadrado, R cuadrado, a 3 medios. Todo esto en la dirección J tónico. ¿Ya? Entonces tenemos, ahí está completo de manera alternativa para obtener el mismo resultado que habíamos obtenido antes integrando la distribución de carga, pero integrando las tres componentes y dándonos cuenta de que dos de ellas daban 0, o por argumentos de simetría, es decir, solamente sobrevive una, y calculábamos esa única componente. Bueno, ahora lo que hicimos en realidad, no, aquí ni siquiera tuvimos que preguntarnos cuál es la simetría del problema, cuáles son los componentes que van a sobrevivir, llegamos y calculamos un potencial escalar. La información de ese potencial escalar inmediatamente nos dice que solo sobrevive una de las componentes vectoriales del campo eléctrico. Como se dan cuenta, al no tener que hacer cálculo vectorial, ¿cierto? Es más sencillo el cálculo, pero no siempre estas integrales van a ser más sencillas que las otras. Este cambio en el denominador del exponente de 3 medios a 1 medio a veces puede simplificar las cosas o a veces las puede complicar. ¿Ya? Profe, una pregunta. Yeah. Si esto, en vez de un anillo, hubiese sido un disco, la única diferencia, bueno, las únicas dos diferencias serían que se integraría también de 0 a R y que el de Q sería sigma R de R de teta, ¿cierto? Exactamente. Muchas gracias. Exactamente. En el caso del disco, de hecho creo que lo tengo por acá. En el caso del disco, esto es un anillo. En el caso del disco, el de Q
Ahora es un sigma, una distribución de carga superficial, y lo que tenemos que colocar aquí es un diferencial de área. Y esto diferencial de área lo escribimos como R dr de teta. ¿Ya? Siempre, si es que uno se le olvida esto, lo puede integrar, ¿cierto? Si integramos el de teta nos sale un 2pi, si integramos el r nos queda un r cuadrado medios, entonces inmediatamente nos queda pi r cuadrado, que es el área de un disco, así que estamos ok. Ya, entonces, ¿qué es lo otro que cambia? Los vectores r y r' siguen siendo los mismos. La única diferencia en la definición de los r y r' es que ya no estamos en el borde del anillo, sino que tenemos que barrer todo. Por lo tanto, esto pasa a ser un R'. Escribamos la única diferencia mejor. El de Q queda de esa forma. El R' ahora es un R', coseno del ángulo, en la dirección I, más un R', seno del ángulo, en la dirección K. ¿Cuál es la otra diferencia? Eso solamente. La integral va a ser doble, así que aparece otra integral que queda de 0. Entonces el b va a ser una integral de 0 a 2pi y una integral de 0 a r de el k de q sobre el módulo del r menos r'. Cuando esto lo escribimos va a quedar algo así como k sigma. No voy a hacer al tiro la integral angular, a pesar de que nada depende del ángulo, así que nos va a dar al tiro un factor 2pi, pero no lo voy a hacer al tiro. Esto es r, esto es 2pi. Esto era acá. Y lo que nos queda aquí es el R' de R', ¿cierto? De teta prima. Uno generalmente no lo hace, ¿ya? Pero es siempre conveniente colocarle primas a las coordenadas que uno está usando para describir la distribución de carga y que eventualmente son las coordenadas que uno va a sumar o va a integrar. Y en realidad estrictamente uno debería hacerlo siempre para no confundirse y confundirlas con las coordenadas donde uno está calculando el campo, que son las que no llevan prima. Y esto abajo lo que nos queda es un módulo, en realidad el módulo ya lo calculamos, es una raíz de r' cuadrado más i cuadrado. ¿Ya? Entonces estas serían las únicas diferencias para el caso del disco. ¿Queda más claro? Ok. De aquí el cálculo es bastante directo, les recomiendo a ustedes que lo hagan y que luego deriven el campo eléctrico que obtienen, el potencial eléctrico que obtienen y calculen el campo eléctrico. Y ahí van a tener que llegar exactamente a la misma expresión a la que llegaron cuando se calculaba mediante la integración directa de la distribución de carga. ¿Ya? A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, con el potencial de un dipolo ahora? Antes de dibujar algo, solamente mirando ese dibujo, ¿cómo debería ser
la forma de las curvas equipotenciales, en este caso la curva equipotencial es la azul, en la carga puntual, si tuviera un dipolo, digamos un dipolo con una carga negativa y una positiva. Fíjense en esto. Se cumple, en este caso, que siempre son perpendiculares. Por lo tanto, una equipotencial, lo que nos está diciendo es que, si miramos esta fórmula, que la diferencia de potencial, bueno, el nombre lo dice, ¿cierto? Equipotencial. Tiene el potencial igual en un punto A y en un punto B. Por lo tanto, la diferencia es cero. ¿Y cuándo es cero? Cuando este producto punto se hace cero. ¿Y cuando se hace cero? Cuando son perpendiculares. Entonces, las superficies equipotenciales son siempre perpendiculares al campo eléctrico. Ya. Entonces, veamos el caso de un dipolo. Supongamos que tenemos una carga negativa por aquí, una carga positiva por acá. Y digamos que esto está en menos A, más A, y por aquí está el 0. Entonces, ¿cuánto vale? Digamos varios puntos. Quiero el B1 aquí. ¿Cuánto vale B1? Un punto entre medio de las dos, digamos por acá. B2 y un punto por acá. B3. ¿Ya? Entonces, X. Entonces, B1. ¿Cuánto vale? Respecto de este sistema de referencia, lo que tenemos que hacer es describir un vector que apunta a una de las cargas, ¿cierto? Este sería, por ejemplo, el R+. Y aquí vamos a tener desde el origen un R-. Y luego necesitamos un vector que hace el punto en donde queremos calcular. Este sería R1. ¿Cuánto vale el R+? R+ vale a I. ¿Cuánto vale el R-? Menos a I. Para el potencial en el punto 1, el R1 es simplemente X, Y. Entonces, perfecto, ¿cuánto vale el B1? Bueno, tendrá que ser la superposición de los potenciales que está generando cada una de las cargas puntuales. Y eso sabemos que tiene que ser K, la carga Q+, ¿cierto? Digamos el tiro que Q+ es simplemente más Q, Q- es menos Q. Así que esto es KQ dividido por el módulo de la resta, R1 menos, recuerden que siempre el R menos R' o R menos RI, o sea que es la posición donde quiero calcular menos la posición donde vive la carga. Entonces esto es el módulo de R1 menos, en este caso, R+. Y a esto le estamos sumando ahora la contribución de la carga negativa. K menos Q, R1 menos R-.
¿Ya? ¿Cuánto queda eso? Bueno, inmediatamente podemos factorizar, ¿cierto? K por Q, factor D, que es R menos R más. Esto va a ser X. Esto va a ser X menos A. Cuando calculamos el módulo, o sea, esto va a quedar algo así como XI menos AI, que es lo mismo que X menos AI, y el módulo de esto, que es la componente X al cuadrado más la componente Y al cuadrado más la componente Z al cuadrado, ¿cierto? Todo bajo una raíz. Por lo tanto, el módulo es X menos A. Ya lo sigo escribiendo como un módulo, porque, bueno, porque si es que decimos estrictamente que en el punto de acá el X va a ser siempre mayor que la A, ¿cierto? O sea, que estamos a la derecha de la carga positiva, ahí podríamos recién decir que esto es simplemente X menos A. Pero hay que tener cuidado con esas restricciones. No puede cambiar de signo esa resta. ¿Ya? De hecho, vamos a ver que cuando calculemos en el punto 2, justamente va a cambiar la forma de esta expresión. Entonces, en el punto 1, donde estamos imponiendo que el X va a ser siempre mayor que A, esto lo podemos escribir como 1 sobre X menos A. Y luego viene un signo menos, que es el de ahí, y tenemos que ver ahora el otro término, que es el R1 menos A. Entonces eso me cambia esto por un signo más, un signo más, un signo más, un signo más. Y por lo tanto aquí me queda 1 sobre X más A. Y ese es el potencial en un punto sobre el eje X a la derecha del dipolo. ¿Ya? A poco tiempo, pero alcanzamos, veamos en el punto 2. Entonces, digamos que esto es 1. Veamos en 2, que va a estar dado por un punto tal que es menos A mayor que X mayor o igual que al revés, son menor o igual. Ahí. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Los vectores R más y R menos siguen siendo los mismos. Lo único que está cambiando es la forma del vector R2. Y en este caso el vector R2 es un vector que otro color, que está aquí, desde el origen hasta el punto de acá. Esto es R2. Por lo tanto, R2 es simplemente X. Y fíjense que a pesar de que estoy colocando el punto 2 a la izquierda, no estoy colocando un signo menos acá. Porque en realidad ese signo menos está, en el fondo estoy diciendo que es para todo el rango entre menos A y A. Entonces puede ser positivo o negativa la variable X. ¿Ya? Ok. Entonces lo único que va a cambiar, voy a tomar esta expresión, la vamos a aprovechar. De 2, entonces es el R2. Es el R2 menos R más y el R2 menos R menos. ¿Ya? El resto sigue todo igual. Entonces tenemos que hacer, veamos acá los vectores. R2, que es X, menos R más, menos A.
Entonces sigue siendo igual, pero aquí ahora sí el X puede cambiar positivo o negativo, así que aquí sí necesitamos colocar eso, ¿ya? Son cosas súper sutiles, pero hay que respetar la matemática. Lo que la definición nos dice, volvamos al inicio, que es el potencial va como 1 sobre el módulo de R. Por lo tanto, estas son distancias estrictamente positivas siempre. ¿Ya? Tienen que tener cuidado con eso. Entonces, en ese rango queda eso. Y luego queda el R2 menos, de nuevo, X, que puede ser positivo o negativo. Entonces, aquí de nuevo, como el X puede ser negativo, nos queda ese módulo ahí. Por último, el caso en el que estamos para X mayor que menor, en realidad, a la izquierda, menor que menos A. Tenemos que el R3 es igual de nuevo, solamente que ese X ahora es negativo. ¿Ya? Ok, entonces de nuevo aprovechemos esta expresión. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Bueno, ahora es un X que sabemos que va a ser negativo menos A. ¿Ya? Entonces podemos esto inmediatamente escribirlo. Ambos van a quedar negativos, o sea, podríamos decir que esto es eso. Y acá nos va a quedar de esta forma. ¿Ya? Si es que está un poco, si es que no les queda muy claro cómo ver los signos, no dejemos que el X sea algo constante, no una variable. O sea, por ejemplo, si es que se les hace más cómodo, pueden decir que esto sea, por ejemplo, un X1 y donde X1 es un punto que está a la derecha, es estrictamente positivo. ¿Eh? O que esto es un X2 y que puede estar a la derecha del 0 o a la izquierda del 0. Entonces ustedes le ponen el signo positivo o negativo dependiendo de dónde quieran hacer el caso. Pero entre menos A y A. Y por último, digan que esto es un X3 que es estrictamente negativo, ¿ya? Y que está a la izquierda del menos A. De ahí puede que les aparezca de manera más sencilla los signos que aparecen acá. ¿Ya? Ok.